Morir es triste, pero más triste todavía es no vivir. Hace un par de días vi una película que me emocionó profundamente, Klaus. Les confieso que la vi solo para poder llorar a gusto. No se las voy a espolear ahora, pero cuenta la historia de un joven, Zach Sobiech, que a pesar de su cáncer terminal, decidió aprovechar los últimos meses de su vida con mucha intensidad y escribió esta hermosa canción de Klaus. Él decía: no tienen que descubrir que están muriendo para empezar a vivir. Y su canción llegó a ocupar el primer lugar en iTunes con más de 200 millones de descargas y reproducciones. Y me recordó la frase del escritor británico Oscar Wilde, que es conocido por su sarcasmo social. Decía este escritor británico: vivir es la cosa más rara del mundo, porque la mayoría de las personas tan solo existen. Zach no se conformó con existir. Él luchó para vivir. Y por eso amó, lloró, se emocionó, tomó decisiones y asumió los riesgos. Porque eso es la vida. Ser protagonistas y no solamente espectadores. El poeta latino Juvenal, en el siglo 100 a.C., en la sátira décima, acuñó una frase que hasta el día de hoy nosotros la seguimos usando: pan y circo. Y describe la práctica del gobierno para distraer la atención del público y mantenerlo entretenido. Y los romanos acudían en masa al circo por el puro placer de mirar, sin tener ninguna responsabilidad. El espectáculo era para ellos como una droga que los adormecía. Y así, poco a poco, los romanos, que hicieron grandes proezas y conquistas, quedaron inmortalizadas, por ejemplo, en la columna de Trajano, en el arco de triunfo de Tito, de Augusto, de Constantino. Poco a poco estos romanos que fueron conquistadores fueron víctimas de la corrupción, víctimas de la decadencia moral. Ellos dejaron de ser los protagonistas de la historia para ser simplemente espectadores. Quisiera desarrollar este punto que para mí es decisivo. Parafraseando a Shakespeare, diría: espectador o protagonista. Esa es la cuestión. Nosotros decidimos cuál es nuestro rol en la historia. Neil Butler, médico gerontólogo, psiquiatra y ganador de un premio Pulitzer, opinaba que en la vida hay 3 tipos de personas: las que hacen que las cosas ocurran, las que ven cómo ocurren las cosas y las que se preguntan ¿qué ocurrió? Los protagonistas pertenecen al primer grupo. Son aquellos que se involucran en primera persona, ponen manos a la obra, no se quedan inertes con los brazos cruzados mirando cómo va la historia. Ellos quieren imprimirle un sentido y una dirección. En el segundo grupo
están los espectadores. Gente pasiva, acomodada, embriagada por el placer de mirar. Ellos están ahí para ver, no para actuar. Y por último, los despistados. Los que llegan siempre tarde y preguntan, ¿qué fue lo que ocurrió? Hoy en día, miles de personas, millones tal vez, parece que nos conformamos con ver cómo ocurren las cosas. Nos quedamos como espectadores de la historia, observándola, pero sin que formemos parte de ella. La industria del entretenimiento, como la cultura gamer, el negocio lucrativo de los deportes electrónicos, las series y las películas de las diversas plataformas de streaming, los espectáculos, los shows, los programas de la actualidad han secuestrado nuestra atención. Son como el pan y circo de la antigua Roma. Y acudimos seducidos a la pantalla global, que es el título de uno de los libros de Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, y de Jean Serroy, profesor de universidad y doctor en letras. Cito sus palabras: videopantalla, pantalla miniaturizada, pantalla gráfica, pantalla nómada, pantalla táctil. El nuevo siglo es el siglo de la pantalla omnipresente y multiforme, planetaria y multimediática. Y efectivamente, las pantallas hoy en día se han vuelto omnipresentes, tanto en los lugares públicos. Gastamos muchas horas de nuestro día mirando una pantalla, por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por motivos incluso también de simple curiosidad o entretenimiento. Las pantallas forman parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida tiene que ser parte de las pantallas. Yo considero que es urgente rescatar al protagonista. En el cuento clásico de Aladino, el genio se encontraba atrapado en una lámpara maravillosa. La lámpara podía ser todo lo maravillosa que nosotros queramos, pero el genio estaba atrapado. Hay miles de genios que están atrapados, no en una lámpara, sino en una pantalla. ¿Y qué decir de la Bella Durmiente? Una joven increíblemente hermosa, así como las que yo tengo delante ahora. Pero estaba dormida. ¿Cuántas jóvenes hoy en día, tan talentosas y bellas, están adormecidas por el efecto seductor de una pantalla? Y los hermanos Hans y Gretel, que mientras iban por el bosque, fueron atraídos por aquella casa de caramelo y de chocolate, pero fueron engañados y terminaron enjaulados. ¿Cuántos niños hoy en día, sin darse cuenta, sucumben ante la fascinación de una pantalla colorida? Y permítanme la expresión, terminan empantallados sin poder despegarse de un iPad o de un celular. ¿Qué podemos hacer nosotros, me pregunto, para rescatar a tantos genios, para despertar a tantas jóvenes, para libertar a tantos niños y niñas que de alguna manera cayeron en el hechizo de la tecnología, hipnotizados no por una bola de cristal, sino por una pantalla? Nosotros necesitamos la intuición y la destreza de Aladino. Necesitamos nosotros el espíritu aventurero y la valentía del príncipe que se atrevió a despertar
a la Bella Durmiente. Necesitamos, por último, trabajar en equipo como lo hicieron los dos hermanos Hans y Gretel para superar las dificultades que encontraron en su camino. Qué fácil es desaparecer detrás de una pantalla, bajo un perfil falso que nosotros creamos. Y así huimos de nuestra responsabilidad y dejamos que otros decidan por nosotros. Dejamos que otros ocupen el lugar que nos corresponde en la historia. Pero seamos realistas. No podemos privarnos de los grandes beneficios que la tecnología nos ofrece. No podemos dejar de lado las pantallas porque ya forman parte de nuestra vida. Seguiremos siendo, es verdad, espectadores, pero si afilamos nuestra mirada crítica y la hacemos una mirada receptora y transformadora, una mirada que es capaz de actuar y de transformar, de cambiar la realidad, entonces vamos a asumir nuestro rol de protagonistas. Les estoy hablando de una mirada que sea capaz de incendiar la realidad, porque antes nos ha quemado por dentro. Y esta mirada activa y dinámica, que es como una chispa, ayudará al espectador a tomar conciencia de su papel dentro de la historia. Sin su valiosa participación, sin nuestra participación, la trama de la historia quedaría incompleta. Recuerden la historia de Harry Potter. Harry Potter tuvo que asumir su rol de protagonista junto con sus inseparables amigos Ron y Hermione para poder liberar a la escuela de Hogwarts. Recordemos también a Frodo. Frodo le costó llevar el anillo en la historia del Señor de los Anillos, escrita por Tolkien, para poder liberar a la Tierra Media, a la tierra de los hombres. Si Frodo hubiera huido de su responsabilidad, todo habría desaparecido. En este momento, alguien podría pensar, hacer la historia. ¿Y qué pasa si me equivoco? Si queriendo asumir el rol de protagonista, cometo errores. Y es verdad, probablemente nos vamos a equivocar y vamos a cometer muchos errores. Pero eso no es lo importante. Tomás Alva Edison, que descubrió la bombilla de luz, dijo: descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla de luz. Y él también tiene esta otra frase que dice: no fracasé. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar a alguien. Alguien podrá decir: el espectador nunca se equivoca. Y tiene toda la razón, porque nunca hace nada. Y ese es su peor error. Al inicio de nuestra plática, comenzamos diciendo: morir no es lo triste. Lo triste es no vivir. Vivir es una aventura apasionante, como para quedarnos sentados como espectadores. Vale la pena el riesgo de vivirla en primera persona. Es demasiado emocionante para dejar que otros la vivan por nosotros. Miremos las pantallas, sí, estudiemos, leamos, investiguemos, pero sobre todo, miremos la realidad. Muchas veces la realidad que nosotros admiramos en las pantallas la tenemos delante de nuestros ojos, gritándonos. Adele, esta famosa cantante británica, en su gira que hizo por Italia en el año 2016, en el concierto que ofreció en la ciudad de Verona, se permitió decirle a una de sus fans: ¿puedes dejar de filmarme? Estoy realmente aquí, en vivo. Disfrútame en la realidad y no a través de una cámara. Nosotros disfrutemos de la realidad
en vivo y en directo, y no solo a través de una pantalla. Yo les invito, y con esto ya voy terminando, les invito para que vivamos como protagonistas de la historia. El streaming y la alta definición no puede sustituir la vida real. Toma tu vida en tus manos, no solamente una pantalla. Vive y no solamente ve. Por favor, no privemos a los demás de tantos talentos, de toda esa riqueza interior que llevamos dentro en nuestro corazón. No nos quedemos atrapados en una pantalla, porque muchos están necesitando de nuestra ayuda. Usa la pantalla, no solo mira en ella, sino a través de ella. Y termino con esta poesía del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Queridos jóvenes, querido público, es hora de despertar al genio que hay dentro de nosotros para ser los protagonistas de la historia. Muchas gracias.